A 100 años del Plan de San Luis lanzado por Francisco I. Madero contra el régimen de Porfirio Díaz, se ha construido una nueva nación. ¿Y para qué nos sirve conocer la historia del pasado si ya quedó atrás? Ya no tendríamos que estudiar más sobre ello. No hay una idea más equivocada de ello. Para no repetir los errores del pasado es necesario conocerlo, para formar mejores ciudadanos conforme a las leyes y al progreso de la nación. Lograr que en cada uno se siembre la identidad nacional y evitar todos los conflictos que se llevaron el pasado. Con esto, nuestros alumnos del segundo de primaria hacen esta pequeña representación para darnos a conocer la historia de estos personajes tan emblemáticos. Conquista de México de 1521 hacia el 1910, la mayoría de la población era mestiza, es decir, mexicanos mitad indígena y mitad sangre española. Estos pueblos indígenas y mestizos volvieron a levantarse en una lucha armada violenta contra el dominio español. La Revolución Mexicana comenzó en 1910, cuando liberales e intelectuales desafiaron el régimen del dictador Porfirio Díaz, quien había estado en el poder desde 1877, lo cual violaba los principios de la Constitución Mexicana de 1875. Los principales ideales de esta lucha surgieron cuando se dieron cuenta de que unos pocos ricos ya no podían continuar con las viejas costumbres del dominio colonial de España. Los españoles gobernaban bajo la encomienda, un sistema que explotaba el trabajo, la tierra y las riquezas del campo para darla a unos cuantos. Los indígenas se dieron cuenta de que deberían cambiarlo y que quienes trabajaban la tierra deberán tener su riqueza. Francisco Villa y Emiliano Zapata fueron los líderes de la revolución y siguen siendo símbolos culturales e históricos clave en esta lucha por la reforma social. Las frases "tierra y libertad" y "la tierra es para el trabajo" son los principales lemas de los seguidores de Zapata, los zapatistas. Gracias. Porfirio Díaz nació en Oaxaca el 15 de septiembre de 1830. Participó en la batalla del 15 de mayo y ayudó en la caída del imperio. Lanzó el Plan de la Noria y el Plan de Tuxtepec. Fue presidente por primera vez en 1876 a 1880 y se reeligió hasta 1904, estando más de 30 años en el poder. En 1910 se postuló para presidente, lo que inició la Revolución Mexicana. Renunció el 25 de mayo de 1811 y se desterró en Francia, donde murió. Adiós, amiguitos, que se cuiden. Emiliano Zapata nació en Morelos en 1883. Zapata es sin duda el máximo símbolo de la Revolución Mexicana. Ideales de tierra y libertad lo llevaron a proclamar en 1911 el Plan de Ayala, documento que exigía a los dueños de las nacientes la devolución de las tierras a la clase trabajadora, la campesina. Hola compañeritas, les vamos a decir vamos a contar Álvaro Obregón nació en Sonora y fue revolucionario mexicano y presidente de México.
inició la institucionalización de las conquistas sociales postuladas por la revolución. Perdió un brazo en batalla al explotarle una granada. Gracias. Les voy a hablar sobre Victoriano Huerta. Nació en Colotlán, Jalisco, el 23 de mayo de 1845. Presidente interino del 19 de febrero de 1913 al 15 de julio de 1914. Murió en El Paso, Texas, el 13 de enero de 1816. Participó en la pacificación de Yucatán de 1901. Combatió el zapatismo en 1910 y 1911 y denotó la rebelión de Pascual Orozco en Chihuahua de 1912. Ocupó la presidencia después de traicionar a Maneno, desprestigiado e incapaz de contener el avance constitucionalista. Renunció y partió al exilio. Hola, muchos me conocen como Pancho Villa y mi nombre real es José Doroteo Arango Arámbula, también conocido como el Centauro del Norte. Nací el 5 de junio de 1878 en San Juan del Río Durango. Mi familia no tuvo riqueza. Mis padres se dedicaron al campo, pero a los 15 años comencé como bandido y fugitivo. En 1910 me uní al movimiento de Francisco Madero para derrotar a Porfirio Díaz. En 1913 combatí junto a Carranza para combatir a Victoriano Huerta. Para 1914 me reúno con Emiliano Zapata, pero algunas derrotas con Venustiano Carranza me obligaron a refugiarme en Chihuahua. Después de 1916 fui perseguido por fuerzas militares de Estados Unidos y el Ejército Constitucional de México. En 1920 firmé la paz con el presidente Adolfo de la Huerta y me retiraron a Durango. Sin embargo, terratenientes de Obregón me tienden una emboscada donde muero el 20 de julio de 1923 en Hidalgo de Parra. Francisco I. Madero nació en Coahuila en 1873. Francisco I. Madero creó su propio partido, el Nacional Antireeleccionista, en 1909.
cuyo movimiento cobró tal fuerza que el mismo presidente Díaz se vio obligado a encarcelarlo desde su prisión. Madero escribió el Plan de San Luis, cuya máxima era la no reelección. El inicio de la Revolución Mexicana. La grandeza del mes de noviembre surge impetuosa del pasado, con el ejemplo inolvidable que los patriotas nos han dado. Emerge del clamor de un pueblo decidido a comenzar, entusiasta y esperanzado, el camino de la libertad.